Entregué mis días, mis fuerzas y hasta mis sueños para que aquellos niños crecieran sintiéndose amados, aunque no llevaran mi sangre. Pero cuando llegó el momento de recibir un gesto de gratitud, descubrí que mi esfuerzo había sido invisible, ni una tarjeta, ni una palabra, solo el silencio de un sacrificio que nunca reconocieron. Me culpó por su muerte. Y en ese instante, el mundo se derrumbó a mis pies. Recuerdo aquellos días, un tiempo antes de que el invierno se apoderara de mi alma. Mi vida era un lienzo vibrante, lleno de colores cálidos y la promesa de un futuro brillante. Era una joven llena de sueños, con la inocencia de quien cree que la bondad siempre encuentra su recompensa. Me veía rodeada de amor, de una familia, de risas que llenaran el hogar. Era la esencia de la esperanza, la arquitectura de un corazón abierto al mundo, deseando dar y recibir, sin reservas. En aquel entonces, cada amanecer era una nueva oportunidad, cada atardecer una suave despedida. Mi vocación de cuidar y nutrir no era solo un deseo, era una parte intrínseca de mi ser. Amaba la idea de construir, de ser un pilar, de ver crecer aquello que con mis manos y mi corazón cultivaba. Creía firmemente en el poder del amor incondicional, en la fuerza que reside en dar sin esperar nada a cambio. Pero en ese idílico panorama, aún no conocía la fragilidad de esas creencias, ni el filo afilado que algunas palabras pueden tener. Mi mundo, entonces, era un jardín en plena floración, ajeno a la tormenta que se avecinaba, una tormenta que pondría a prueba cada fibra de mi existencia, cada principio que creía inquebrantable. Era la calma antes del torbellino, la suave brisa antes del huracán. Mi espíritu, libre y confiado, danzaba al ritmo de un futuro que yo misma imaginaba, sin saber que la vida tenía otros planes, unos que me llevarían por caminos insospechados de dolor y, eventualmente, de una redención que hoy me permite estar aquí, contándote esto. Entonces, la palabra sacrificio era solo un concepto lejano, una idea que flotaba en el aire, sin anclarse en la realidad de mi propia carne. Era simplemente yo, una mujer dispuesta a amar. El día que lo perdí todo, encontré la única cosa que importaba. La acusación fue un golpe seco, brutal, que resonó en el eco de mis oídos y en lo más profundo de mi pecho. Me culpó por su muerte, esas 6 palabras, pronunciadas con una frialdad gélida, no fueron solo un sonido, fueron un martillo demoliendo los cimientos de mi existencia, una descarga eléctrica que paralizó mi alma. No era solo la pérdida de un ser querido, la herida que ya sangraba por sí sola. Era la puñalada trapera de la ingratitud, el desprecio más cruel, la cancelación de todo lo que creía haber sido. Aquel al que había entregado mi vida, mi tiempo, mi ser entero, ahora me señalaba como la culpable. El mundo giró, los colores se desvanecieron y un velo gris se extendió sobre todo lo que conocía. Las risas se convirtieron en eco hueco, los sueños en cenizas. Caí en un abismo de dolor tan profundo que cada respiración era una agonía, cada latido un recordatorio de la herida abierta. Me sentía despojada, vacía, como un roble centenario al que le han arrancado las raíces de un solo tajo. El aire se volvió espeso, irrespirable. El peso de una culpa que no era mía, pero que me fue impuesta con tal vehemencia, me aplastaba. No había consuelo, no había escape. Solo la oscuridad, el frío y el insoportable zumbido del porqué. Los recuerdos, antes dulces, ahora eran dagas que se clavaban una y otra vez en mi memoria. Cada sacrificio, cada noche en vela, cada lágrima derramada por su bienestar, se transformaba en un arma usada en mi contra. Me preguntaba si acaso había sido todo una ilusión, una fantasía de amor que solo existía en mi cabeza. El espejo me devolvía la imagen de una extraña, una mujer rota con los ojos vacíos, un reflejo de la desolación interior. Era el final de todo lo que había sido, el telón cayendo sobre una obra que pensé sería de amor eterno. Toqué fondo el día que su voz, esa voz que tanto amé, pronunció las palabras que me condenaron, el abismo se abrió bajo mis pies, y me dejé caer. Los días se fusionaron en una masa indistinguible de gris y silencio. Las horas se arrastraban, cada minuto una eternidad de tormento. Me refugié en la oscuridad de mi hogar, una caverna de ecos dolorosos y recuerdos fantasma. La acusación resonaba sin cesar en mi mente, una letanía cruel que me encadenaba a la culpa y la desesperación. Comía solo por inercia, dormía para escapar,
pero incluso en el sueño, las pesadillas me perseguían, recreando una y otra vez ese momento fatídico, esa frase implacable. El frío se instaló en mis huesos, no el frío del invierno, sino el de la soledad más absoluta, el de la traición que cala hondo. Mis fuerzas se desvanecieron, dejando un cuerpo cansado y un espíritu marchito. Las lágrimas eran mis únicas compañeras, un torrente incesante que no aliviaba el dolor, sino que lo validaba, lo anclaba más profundamente en mi ser. Me sentía inútil, invisible, como si mi existencia careciera de todo propósito. La vida que había construido con tanto esmero se había desmoronado, y yo, su arquitecta, yacía bajo los escombros. La desesperanza era un manto pesado que me envolvía, sofocando cualquier atisbo de luz. Creí que nunca volvería a sentir el calor del sol, la brisa en mi rostro, la alegría en mi corazón. Me había convertido en una sombra, un susurro de lo que una vez fui, una figura perdida en el laberinto de mi propia tristeza. El dolor era tan denso que podía saborearlo, tan palpable que podía tocarlo. Me aferraba a la idea de que esto era todo, que mi historia terminaba aquí, en este pozo sin fondo, sin aire, sin esperanza. Pensaba que mi sacrificio no solo había sido invisible, sino que se había transformado en una carga, una condena. Era el fondo más oscuro, el silencio más ensordecedor, la soledad más abrumadora. El lamento de mi alma era el único sonido en mi universo desolado. Una mañana, mientras el sol apenas asomaba por el horizonte, una voz suave pero firme irrumpió en mi oscuridad. No fue una voz externa, sino una resonancia interna, un eco de la mujer que fui antes del dolor. ¿Cuánto tiempo más vas a quedarte en el suelo?, fue el susurro que me sacudió. No era una acusación, sino una pregunta punzante, una llamada a la acción. En ese instante, una chispa, diminuta pero inquebrantable, se encendió en el hollín de mi alma. Era el recuerdo de mi resiliencia, la memoria de mi fuerza, la imagen de la guerrera que siempre había sido. Una ola de rabia justa me recorrió. ¿Por qué debía yo cargar con una culpa que no era mía? ¿Por qué permitir que el juicio ajeno definiera mi valor? Esa chispa se alimentó de la injusticia y de la profunda necesidad de recuperar mi propia narrativa. Era el momento de levantarme, de sacudirme el polvo y las cenizas, no para probarle nada a nadie, sino para probarme a mí misma que aún quedaba vida en este cuerpo, fuerza en este espíritu. Fue una decisión consciente, dolorosa, pero inevitable. Decidí que no iba a ser la víctima de una historia que no escribí. Iba a ser la sobreviviente, la heroína de mi propia odisea. El camino sería arduo, lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí un propósito, una razón para seguir adelante. Este fue el punto de inflexión, el amanecer después de la noche más larga, el primer aliento después de una asfixia prolongada. Fue el momento en que me negué a ser definida por el dolor de otros, y elegí, con toda la fuerza de mi ser roto, empezar a reconstruirme. Fue el ya basta, el grito silencioso que marcó el inicio de mi ascenso. Desde aquella chispa, cada día se convirtió en una batalla, una pequeña victoria contra la inercia del dolor. La reconstrucción fue lenta, dolorosa, un proceso de arrancar capa a capa las heridas para permitir que sanaran. Empecé con pequeños gestos, una ducha después de semanas, una caminata corta bajo el sol que antes evitaba, una comida preparada con conciencia, no solo por necesidad. Cada paso era un acto de desafío contra la desesperación. Hubo recaídas, momentos en que el peso de los recuerdos me doblaba de nuevo, pero la voz interna que me había despertado resonaba: levántate. Busqué el apoyo de quienes siempre me habían querido, aquellos que no juzgaron, que simplemente escucharon y me ofrecieron su mano sin pedir nada a cambio. A través de ellos, empecé a recordar quién era antes de la tormenta, a reconocer las cualidades que me definían. Volví a conectar con mis pasiones, aquellas que había abandonado. La lectura me ofreció otros mundos, la escritura me permitió dar voz a mi sufrimiento y transformarlo. Empecé a verme no como la víctima, sino como la aprendiz, la guerrera. Aprendí a perdonarme a mí misma por no haber visto la traición venir, por haber amado con tanta intensidad. Comprendí que mi bondad no era una debilidad, sino mi mayor fortaleza. Cada lágrima derramada se convirtió en abono para el crecimiento de mi alma. Trabajé en mi interior, desenterrando la resiliencia que creía perdida. No fue fácil,
nunca lo es. Pero con cada amanecer, con cada pequeña victoria, me sentía más fuerte, más completa, más dueña de mi propio destino. Mi voz, antes silenciada, comenzó a resonar con una nueva autoridad, una autoridad nacida de la adversidad superada. La transformación era visible, no solo en mi exterior, sino en la paz que empezaba a habitar mi mirada. La mujer rota se estaba convirtiendo en una mujer reconstruida, forjada en el fuego de la prueba. Era un camino arduo, sí, pero cada paso valía la pena, porque me acercaba más a mí misma. Llegó el día. No fue un encuentro casual, sino una confrontación buscada, necesaria para cerrar ese capítulo de una vez por todas. Me presenté ante la persona que me había infligido tanto dolor, no con resentimiento, sino con la serena autoridad de quien ha sanado. Su mirada, al verme, reflejó sorpresa, quizás un atisbo de vergüenza. Yo ya no era la sombra que conocía, sino una mujer erguida, con la mirada clara y el espíritu en paz. Vine a decirte que te perdono, dije, y mis palabras no vibraron con debilidad, sino con la fuerza de una elección consciente. No esperaba su arrepentimiento, ni una disculpa, aunque la recibí, torpe y casi inaudible. Mi perdón no era para liberarlo a él de su culpa, sino para liberarme a mí de la carga que había llevado. Era un acto de amor propio, la culminación de mi viaje de sanación. En ese momento, sentí un peso indescriptible levantarse de mis hombros, una sensación de ligereza que no había experimentado en años. La herida, que una vez fue una llaga abierta, ahora era una cicatriz, un recordatorio de lo que había superado, no de lo que me había destruido. Fue el punto final a una etapa de dolor y el inicio de una libertad que me permitía respirar de nuevo, plenamente. No hubo fuegos artificiales, solo la tranquila certeza de que había recuperado mi poder, mi dignidad. Miré hacia el horizonte, un horizonte vasto y lleno de posibilidades, y supe que había llegado a la cima de mi propia montaña, una cumbre forjada en el dolor y la resiliencia. Ese fue mi clímax, no el de una venganza, sino el de una redención silenciosa, poderosa y profundamente personal. Había ganado, no una batalla externa, sino la más importante de todas, la batalla por mí misma. Mi viaje, que comenzó en la desolación y la traición, me enseñó la lección más profunda: la gratitud no es un pago, sino un regalo. Y el verdadero valor de nuestros actos no reside en el reconocimiento externo, sino en la integridad de nuestro propio corazón. Si alguna vez te sientes invisible, si tu bondad parece pasar desapercibida, recuerda que el eco más importante de tus acciones resuena en tu propia alma. No permitas que el juicio ajeno defina tu valor, ni que la ingratitud apague tu luz. El amor que das, la fuerza que demuestras al levantarte una y otra vez, la resiliencia con la que enfrentas la adversidad, todo eso es tuyo, es intrínseco a tu ser. Eres más fuerte de lo que crees, y tu historia no termina donde te caes, sino donde decides levantarte. No busques la validación en el aplauso, sino en la paz de tu conciencia. Porque al final, lo único que importa es la historia que te cuentas a ti mismo, la verdad que sostienes en tu interior. Y esa verdad es que eres capaz de transformar el dolor en poder, la herida en sabiduría, y la adversidad en un trampolín hacia una vida de propósito y significado. Nunca dejes de dar, nunca dejes de amar, pero sobre todo, nunca dejes de amarte y de reconocerte a ti mismo, porque tú, con cada fibra de tu ser, ya eres suficiente, y tu valor es inquebrantable.